Francisco ha marcado una línea y una tendencia muy clara respecto a lo que hace a las periferias, pero sobre todo a los movimientos sociales. Y en su pontificado ha expresado con pertinencia y locuaz precisión de llamar a los trabajadores y trabajadoras de la economía popular poetas sociales. Nosotros vamos a hablar con poetas sociales. Es el secretario general de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, Alejandro Gramajo. Alejandro, ¿cómo estás? Bienvenido a la periferia. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y acá estamos. Momentos difíciles, tristes, pero de pie para seguir con la defensa y la transmisión de las ideas. Así, momentos difíciles, pero sabíamos que este momento era lo que iba a llegar. Más allá de lo que implica, obviamente, el dolor de este momento, ¿qué es lo que en principio te deja Francisco a vos? Porque has estado muy cercano en un encuentro con Francisco no hace mucho tiempo, dando cuenta de una experiencia que indefectiblemente uno cree que marca, ¿no? Son esas experiencias que van a dejar huella tanto para tu carrera como dirigente social, pero también uno imagina como persona, ¿no? En términos de salir del cargo. Sí, a ver, sin lugar a dudas, para un militante popular, para un dirigente social, creo que para cualquier persona con conocer a un papa, tener la posibilidad de charlar, de intercambiar, de discutir con un papa es un honor, un privilegio que no cualquiera se lo puede dar, y mucho menos para los argentinos haber tenido un papa argentino y tener la posibilidad de conocer a un papa argentino, que sin lugar a dudas ha sido una persona muy humilde, una persona muy sencilla. En las oportunidades que tuve la posibilidad de intercambiar con él, que fueron dos momentos para nosotros fueron muy importantes como sector, Unión de Trabajadores de la Economía Popular. La primera vez que pude charlar con él fue en el encuentro del que participamos formalmente con la Confederación General del Trabajo, que fue un encuentro histórico, porque la primera vez que recibía a Francisco a la Confederación General del Trabajo de forma oficial, siempre había intercambiado con muchísimos dirigentes de diferentes gremios, pero nunca se había dado una reunión formal con parte del consejo directivo de la CGT y tuvimos la posibilidad de estar presentes. Fue una reunión en la que Francisco primero estaba muy contento de encontrar a todos los trabajadores unidos y hizo algunos chistes, como decir, bueno, están los gordos, están los flacos, vinieron todos, decía, y estaba muy contento, y aparte de estar muy lúcido en ese momento, tuvimos una reunión larga donde charlamos de todo, y después en el encuentro de movimientos populares, que se desarrolló unos días después de esa reunión, donde también Francisco estaba muy lúcido, hizo alusiones a problemas que se viven en la Argentina como, como parte de las decisiones que toman los gobiernos para resolver los conflictos sociales, que deciden reprimir al pueblo que legítimamente quiere protestar. En ese momento, hace unos días, habían reprimido a los jubilados, habían gaseado a una niña en nuestro país en una movilización, y bueno, sin lugar a dudas ha sido un privilegio, un honor y también una responsabilidad por sobre todas las cosas, porque durante 12 años Francisco fue a la búsqueda de las periferias, fue a la búsqueda de los problemas de los trabajadores, fue a la búsqueda a todos los márgenes, y nosotros como militantes populares, como trabajadores, tenemos la obligación, la responsabilidad de momentos tristes como este, de tener un vacío porque tuvimos un hermano y un padre, asumirnos que tenemos que ser voceros, multiplicadores y defensores de las ideas de Francisco, porque han sido, sin lugar a dudas, las ideas más revolucionarias del siglo XXI. La fe popular está muy ligado también a lo que ustedes vienen desarrollando en los territorios. Uno observa permanentemente el acompañamiento, por ejemplo, de la Virgen de Luján en cada una de las manifestaciones a las cuales asisten y también las peregrinaciones. ¿Crees que
el campo popular ha podido asimilar el pensamiento del Papa o considerás que todavía falta tener mayor arraigo y mayor dimensión de lo que significa Francisco para los más humildes, para los trabajadores y trabajadoras de la economía popular? Sí, a ver, yo creo que lamentablemente cuando se pierde algo en general se le da más valor, ¿no? Yo creo que la palabra de Francisco, que también no solamente tiene que ver con los aspectos humanos, con la generosidad, la humildad, el ejemplo, de haber llegado al lugar más importante que pueda aspirar en este caso alguien que proviene de la iglesia, de llegar a ser papa. Nunca se olvidó de lo que predicaba cuando era Bergoglio, cuando su vida, o un momento de su vida le tocó ser Bergoglio, y también siguió yendo a la búsqueda de las periferias, a la búsqueda de los problemas, eh, y lo bancó con el cuerpo eso, todo lo que pensó lo bancó con el cuerpo, pero también fue capaz de señalar o poner en el lugar correcto las contradicciones de este nuevo mundo, porque la pobreza, la marginalidad, los excluidos, los migrantes, todos los el problema del medio ambiente, son problemas que se dan en este mundo, en este momento histórico, en el siglo XXI. Y él puso la contradicción en el lugar correcto y escribió, no solo hizo testimonio físico, sino también que dejó mucha letra, mucho programa político. En el caso nuestro, la Agenda de Tierra, Techo y Trabajo, es un programa que tenemos que buscar, que seguir debatiendo con las fuerzas políticas, con las fuerzas sociales, con las fuerzas gremiales, con los empresarios, porque tiene que ver con parte de lo que se tiene que resolver para efectivamente construir un proyecto con justicia social. Entonces yo creo que Francisco, lamentablemente, con la pérdida física, se va a empezar a tomar dimensión de lo que significó los 12 años de papado, no solo en los sectores más humildes, sino también en todos los sectores. A mí me pasó estos últimos días hablar con muchos pibes, muchos jóvenes que los conmocionó la muerte de Francisco y empezaron a leer, a revisar discursos, encíclicas. Me pasó con lo de los encuentros de movimientos populares que pibes me empezaron a pedir el discurso de Francisco en Bolivia, que fue un discurso fundante en el proceso de construcción de los encuentros de movimientos populares a nivel mundial, y dejó una línea de carácter estratégico, un planteo de carácter estratégico que no me cabe la menor duda que van a ir tomando una dimensión histórica extraordinaria. Por eso para nosotros creemos que Francisco ha sido el revolucionario del siglo XXI, porque puso las contradicciones en el lugar correcto y fue capaz de darle poder también a los que no tenían poder, a los que no tenían voz. Estamos convencidos de que a partir de ahora empieza una nueva etapa también. Es un poco lo que mencionó él, la muerte no es el final de todo, sino que es el inicio. Y bueno, para los pueblos también es un inicio de comprender la palabra de Francisco y la misión de Francisco en otra dimensión. Escuchándote hablar, uno entiende que también Francisco puso de relieve algo trascendente en un momento muy particular también, ¿no? Que tiene que ver con revalorizar lo que implica un movimiento social, no solamente en términos de organización de la comunidad, sino también en términos socioculturales, porque allí lo que revalida a Francisco, por lo menos uno lo entiende así, es la noción de poliedro y de que la unidad es superior al conflicto, pero también la noción de integración, ¿no? Porque no prescinde de la individualidad de cada uno de los componentes de los movimientos sociales, sino que los reivindica y los sitúa precisamente más allá incluso del territorio, dando también un marco de espiritualidad popular, aún en situaciones muy difíciles como puede llegar a ser una situación de pobreza o de trabajo precario. Bueno, allí hay una revalidación de lo que implica el trabajo comunitario, pero también los movimientos sociales trabajando en la creación de esperanza
y en la promoción de la dignidad humana, ¿no? Sí, a ver, él hizo una reivindicación muy fuerte de los movimientos populares. De hecho, nosotros empezamos a llamar o a decirnos movimientos populares por iniciativa e idea de él. Nosotros venimos de una historia de organización territorial que tuvo diferentes momentos, que nosotros siempre lo decimos, nacimos a partir de la ausencia del Estado, nacimos a partir de la crisis que se vivió. Y Francisco revaloriza eso y le dio un valor muy importante. Vuelvo a insistir en algo, porque él siempre fue a buscar las dificultades o a las periferias, fue a buscar los problemas reales que vivió nuestro pueblo y siempre le dio un valor no, también nos lo dijo en una de las la reunión con la CGT que estaba muy contento porque venía de una de las giras, creo que fue su última gira, que le había durado como 10 días y en un momento de la gira se fue a un barrio humilde a conocer una experiencia, no recuerdo ahora el país en el que estuvo, pero estaba contento, me dice, nunca había visto un proceso de organización como el que vi en ese lugar, y nos dice, ustedes tienen que siempre valorar la sabiduría popular, siempre hay que confiar en el pueblo, porque cuando hay ausencia de dirigencia política, social, sindical, siempre aparece la creatividad del pueblo para resolver los problemas cuando no tiene un hermano, cuando no tiene un hermano con quien organizarse o no tiene un movimiento popular, siempre aparece la creatividad popular. Y los movimientos populares en la Argentina de alguna manera expresamos parte de los problemas que tiene nuestro pueblo y por eso él le dio un valor muy importante a la tarea comunitaria, a la tarea humanista, a la tarea solidaria que se desarrollan en torno a los movimientos populares, como también le dio mucho valor a las organizaciones migrantes, como le dio mucho valor a los clubes de barrio, como le da mucho valor a las organizaciones gremiales, porque en definitiva cree en el protagonismo de la gente, cree en el protagonismo popular, cree en el protagonismo y la sabiduría del pueblo. Por eso él reivindicó mucho hasta el final a los movimientos populares y a las diferentes expresiones que tienen que ver con los problemas de la gente y a partir de los problemas nacen las organizaciones. Fíjense que él en sus últimos días de vida eligió ir a la cárcel, a lavarle los pies a los presos, y en Argentina él sabe que los movimientos populares organizamos algo que nosotros llamamos la rama de liberados, que ha sido de las experiencias con más efectividad para, para combatir la reincidencia, que es uno de los grandes problemas que tiene un pibe o una piba cuando cae en cana, paga su condena y no sale de la cárcel y no tiene futuro. Nosotros nos dimos una política previa al proceso de salida, organizar las cooperativas de trabajo y eso implicó una de las políticas más efectivas para combatir la reincidencia. Y lo otro que hizo Francisco fue el último día juntarse con el vicepresidente de Estados Unidos y decirle, ojo con los problemas de los migrantes. Eso habla a las claras que Francisco estaba absolutamente convencido del problema que atraviesa la humanidad y vuelvo a decir algo, por eso reivindicó en el caso de los movimientos populares un rol importante en términos de lo que significa el humanismo, la solidaridad y la comprensión de los problemas sociales del nuevo tiempo. ¿Crees que a partir de esto que estás contando, a la superestructura le faltó escuchar más a Francisco y entenderlo en profundidad? ¿Y que eso se va a empezar a dar a partir de ahora? Porque da la impresión de que a Francisco se lo cita muchas veces o se lo referencia, pero que se lo escuchó poco, sobre todo él que hablaba de la escucha, ¿no? De la escucha como parte de la cultura del encuentro. ¿Crees que le faltó eso a la superestructura política en este periodo? A mí no me gusta señalar ni hacer referencias de ese tipo. Lo que creo es que el que no comprenda el problema histórico que atraviesa el campo político, el campo social, el campo sindical en la Argentina, la realidad lo va a pasar por arriba. Ojalá que haya humildad, que haya solidaridad,
que haya cercanía, que la cultura del encuentro que nos proponía Francisco, que nos propone Francisco, no sea en función de una foto o de un hecho puntual, sino que siempre sea para iniciar procesos que resuelvan los problemas de fondo y sobre todo los problemas del trabajador y de los trabajadores más humildes, porque eso implicaría un cambio en la conciencia de la dirigencia política, de la dirigencia empresarial, de la dirigencia social, de la dirigencia empresarial, de los medios de comunicación. Hay que dejarse de joder con determinadas discusiones y poner los problemas o poner las discusiones en donde están los problemas reales de la gente. Y Francisco fue un gran impulsor de todas esas cosas. Francisco fue un ejemplo en esa dirección y ojalá que todos aprendamos, porque acá yo creo que siempre hay que contextualizarnos. En el caso de nuestro país, tuvimos una crisis no resuelta, estamos atravesando una crisis no resuelta que se inició allá por el 2001 y que hoy, que empezó con el que se vayan todos, con crisis social, ganó Milei las elecciones con una consigna muy similar, que fue combatir a los privilegios de la dirigencia política, y eso logró catalizar el voto o una bronca a través del voto popular a partir de cosas que no estaban resueltas, porque el último del gobierno anterior terminó con 42% de pobreza, es decir, demuestra un fracaso muchos años, y no es casualidad que hoy nuevamente en las calles se vuelve a cantar que se vaya todo. Después de un año y 7 meses de Milei, o casi 7 meses de Milei, la gente está con bronca, está con enojo, porque la realidad que expresan o que quiere expresar el gobierno con los números mentirosos del TEC y de la inflación no tienen nada que ver con lo que se vive en la realidad. Por eso creo que lo más importante de todo es que todos tenemos que aprender del ejemplo de Francisco y ojalá haya más humildad, haya más compañerismo, haya más cercanía, porque en definitiva acá por los que por lo menos elegimos militar, en política, en una organización social, en una organización gremial, nuestro único deber es tratar de que efectivamente nuestro país salga de la situación crítica en la que está, y yo creo que Francisco ha sido un ejemplo a seguir para revertir muchas de las conductas, perdón por la palabra, de mierda, que hacen tener una actitud que desvía de los objetivos centrales de cualquier dirigente, de cualquier militante popular. Por último, Alejandro, hay una responsabilidad muy grande de ahora en más del campo nacional y popular para mantener presente siempre el pensamiento de Francisco. Nos decía un compañero en común en una charla que tuvimos hace pocas horas, que de ahora en más algunos deberían estudiar con más profundidad el pensamiento de Francisco, pero digo desde la militancia territorial, de la militancia sindical, social, hay que preservar el pensamiento de Francisco para que no se diluya y para que no quede en el vacío. Hay una responsabilidad muy grande ahí. Sí, claro, totalmente. Nosotros, por eso decimos que el sábado vamos a estar en la despedida, ahí en la Catedral de Francisco, lo vamos a despedir físicamente, pero también redoblar el esfuerzo y asumir o reafirmar el compromiso de ser defensores de las ideas de Francisco. No lo decimos para la tribuna, lo decimos porque estamos convencidos de que han sido, son las ideas correctas del nuevo tiempo, y sobre todo porque ha sido un ejemplo que nos tiene que hacer reflexionar profundamente a todos, porque si hoy nos gobierna Milei es porque se han hecho cosas mal, y yo siempre digo que no hay que buscar responsabilidades individuales, sino que todos nos tenemos que hacer cargo de que por algo gobierna Milei, pero hay que ayudar a revertir las cosas, y para eso hay que dar las discusiones necesarias con la tonalidad que sea, pero siempre con la buena leche de intentar resolver los problemas de las mayorías populares. Por eso hay una responsabilidad enorme de todos, de asumir la defensa, la multiplicación de las ideas de Francisco, porque ha sido el líder humanista de este nuevo tiempo. Y nosotros tenemos que ser agradecidos por el camino que nos ha marcado, por la posibilidad de, muchas veces, sobre todo a los sectores más populares, a los excluidos se los ve con el ojo del enemigo,
digo yo, porque parece que aquel que termina viviendo en la calle porque no le quedó otra, parece que es el gran responsable de los males que sufre la Argentina. Y eso no es lo que nos enseñó el Papa. Ese es un hermano que por un modelo económico injusto termina en situaciones de mierda, y nosotros todo eso nos tiene que hacer reflexionar con mucha profundidad de las cosas mal que hemos hecho en estos años, y empezar a pensar cómo a partir de hoy, como lo venimos intentando hacer colectivamente y en unidad, le ponemos freno a este modelo de Milei, que es un modelo de pobreza y de exclusión, y cómo somos capaces de, con el protagonismo de los trabajadores, de los humildes, de las mujeres, de los estudiantes y de todas las fuerzas vivas que son parte de nuestra sociedad, tienen protagonismo a la hora de reconstruir un país que efectivamente ponga en el centro de cómo resolver los grandes problemas que tiene la Argentina, como la pobreza, como las economías regionales, como la pérdida de empleo, como los bajos salarios que tienen los jubilados, y cómo no le falta a ninguna familia la posibilidad de tener un plato de comida, de tener educación, de tener salud y poder pensarse para desarrollar su vida con algo que es tan sencillo, que es intentar ser feliz, y poder vivir la vida y no solamente pensar en cómo sobrevivir. Alejandro, ha sido muy claro, nosotros te agradecemos estos minutos compartidos aquí en la periferia. Te agradecemos, te mandamos un abrazo y será hasta la próxima. Muchísimas gracias. Un abrazo grande, mucha fuerza. Gracias.